Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son herramientas que nos sirven en la probabilidad para encontrar la cantidad de casos posibles que se pueden presentar en determinadas situaciones. Vamos a tratar de explicarlos y que quede lo más claro para poder utilizarlos más adelante en los problemas de probabilidad. El primero con el que vamos a estar trabajando es el diagrama del árbol. El diagrama de árbol es un método sistemático de numeración de los resultados de algún experimento de probabilidad. Se puede desarrollar fácilmente y proporciona de forma gráfica el medio más sencillo para presentar una lista de resultados. Vamos a ver que en ciertas ocasiones va a ser el que me sea más fácil de trabajar debido a su sencillez, pero va a tener un problema que dependiendo de la cantidad de casos que pueda yo tener, puede llegar a ser bastante grande. Entonces, cuando sean cosas pequeñas, me va a ser muy útil. Cuando sean ya de muchos casos, ya no me va a ser tan práctico. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de lanzar una moneda 3 veces. Cuando yo lanzo una moneda, los casos que tengo son únicamente la cara o el sol. Siempre que lance la moneda, son mis únicas dos opciones. Entonces yo voy a ir armando mi diagrama para cada tirada del árbol. Cuando yo lanzo la primera vez, son mis dos opciones. Cuando lanzo la segunda vez, vuelvo a tener cara y sol para cada uno de los casos que previamente ya obtuvimos. Y cuando lo lance una tercera, me sale lo mismo, quedando ya más bonito de esta forma. Se lanzo la moneda la primera vez, son dos opciones, o es cara o es sol. La segunda vez que lo lance, vuelve a ser cara o sol, o cara y sol, tomando en cuenta cuál salió la primera vez. Y la tercera vez que la lance, vuelvo a hacer lo mismo, cara y sol para cada uno de los casos anteriores, siendo estos todos mis posibles resultados, que son cara, 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 sol, cara, y así sucesivamente. Entonces el diagrama de árbol se llama así porque tiene acá sus ramitas, si lo vemos de esa forma. Entonces vemos que mientras más pequeño, si hubiera lanzado dos monedas, sería únicamente este. Si lanzo tres, ya aumenta a todo esto. Y si lanzara una cuarta, crecería todavía más. Por eso decimos que mientras menos casos, va a ser sencillo de utilizar. El diagrama del árbol me va a llevar al principio fundamental del conteo. ¿Qué es el principio fundamental del conteo? Entonces, el principio fundamental del conteo me dice que establece que si hay P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra cosa, entonces hay P por Q formas de hacer ambas cosas. En el caso anterior, lanzamos una moneda 3 veces. Para cada caso yo tenía dos opciones. Entonces, para el primer caso, que en este caso podemos llamarlo P, va a valer 2. El segundo caso, que vamos a llamar Q, va a valer 2 también. El tercer caso, que lo podemos llamar R, porque las P, la Q y la R representan variables, va a valer 2 también. De manera que mi primera moneda, dos opciones. La segunda moneda, dos opciones. Tercera moneda, dos opciones. Entonces el principio fundamental del conteo me dice que yo voy a tener tantas opciones como ver de la multiplicación. En este caso sería 2 por 2 por 2, que es lo que tenemos acá. Y me va a dar 8, que son las 8 opciones que tengo en caso de lanzar una moneda 3 veces. Entonces, el principio fundamental del conteo me dice que si yo tengo P formas de hacer una cosa y Q formas de hacer otra, los casos van a ser P por Q. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 3 camisas para ponerme y
4 pantalones, yo voy a tener 3 por 4, 12 opciones diferentes para vestirme. Entonces, este es el principio fundamental del conteo. Otra técnica de conteo son las permutaciones. Las permutaciones utilizan el principio fundamental del conteo y me dice que permite calcular el número de maneras que se puede ordenar un determinado número de objetos. La palabra clave acá va a ser ordenar. En las permutaciones sí me importa el orden. A diferencia de las combinaciones, que se lo vamos a ver más adelante. Entonces, en las permutaciones sí me importa el orden de las cosas. La fórmula para calcular las permutaciones me dice que es permutaciones de n elementos tomados de r a la vez va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Y se lee las permutaciones de n elementos, que está acá, tomados de r a la vez. Y siempre r va a ser menor que n. Pudiera llegar a ser igual, pero nunca la r puede ser más grande. No puedo tener 5 elementos y tomar 6. O sea, no es lógico. Y vamos a recordar que el n factorial me va a indicar que yo voy a ir multiplicando el número que me dan y le voy restando 1, 2, 3, 4 los necesarios hasta que llegue a 1. Por ejemplo, el 5 factorial va a ser igual al 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? A eso se refiere la n factorial. Y en este caso el factorial me va a quedar igual. O sea, cuando yo haga n menos r, me queda un valor acá. Lo resuelvo y ya obtengo el valor de mi permutación. Hay que recordar que tanto el valor de n factorial como el de permutaciones lo tengo en mi calculadora científica. Vamos a ver un ejemplo sencillo con las permutaciones. Me dice, en una carrera de automóviles participan 20 competidores. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden entregar los premios para el primero, segundo y tercer lugar en la opción A? Y en la opción B, si hay un ganador seguro, ¿cuántas maneras posibles hay para el segundo y tercer lugar? Es una competencia, entonces acá sí me importa el orden. No es lo mismo decir que Juan quedó en el primer lugar, Luis en el segundo, que decir Luis quedó en el primero y Juan en el segundo. Entonces acá tengo dos formas. Una, yo puedo poner los lugares que me dicen que voy a agarrar, que va a ser el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Eso me lo están indicando acá. ¿Cuáles son los premios para el primero, segundo y tercer lugar? Lo otro que yo tengo que fijarme es cuántos competidores tengo. Que en este caso lo dice acá. Me dice que tengo 20 competidores. Entonces lo que yo puedo hacer, si utilizo el caso de las líneas, es para el primer lugar, yo voy a tener 20 posibles resultados, que son los competidores. Suponemos que los 20 tienen la misma probabilidad o chance de ganar el primer lugar. Para la segunda posición, si yo ya escogí o ya obtuve 1 en la primera, me va a quedar 1 menos. Entonces 20 menos 1, 19. Y si ya tengo el primero y el segundo, tenía 20, yo ocupé 2 lugares, me van a quedar 18. Entonces cuando yo multiplique estos 3 valores, me va a dar el resultado, que en este caso va a ser 6.840. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 6.840 combinaciones para obtener los primeros 3 lugares. Utilizando la fórmula, yo puedo poner que tengo permutaciones de 20 elementos tomados de 3 a la vez. ¿Por qué de 3 a la vez? Porque tengo
20 y aquí me dice para los primeros 3 lugares. Es decir, yo aplico esta operación en la calculadora, me va a dar igual 6840. Si lo sustituyo en la fórmula, teníamos que era n factorial, donde la n en este caso es 20, y abajo era n menos r factorial, que es 20 menos 3. Y acá todo esto estaba el factorial acá arriba. Entonces al sustituir y hacer la operación en la calculadora, también me va a dar 6840. Entonces para la opción 1 yo tengo 6840 posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces le escribimos acá 6840. Para la opción 2, lo único que cambia es que me dice hay un ganador seguro. Quiere decir que en vez de 3 opciones, yo voy a tener únicamente 2. El segundo y el tercero. Y en vez de 20 competidores, voy a tener 19. Porque me dice que uno siempre va a ganar. Y voy a tomar 19 permutaciones de 2 a la vez. Sustituyéndolo en la calculadora, me da que son 342 casos posibles. Entonces, para el caso de las permutaciones, solo es seguir la fórmula y sustituir, o con la calculadora científica utilizar los botones que ya tiene y me facilitan todo. Lo importante es plantearlo y entender lo que me están diciendo, que tengo 20 competidores y agarro 3 lugares. Si hay un ganador seguro, quiere decir que el primero ya no lo voy a mover, va a estar fijo. Quiere decir que voy a quitarle 1 y me van a quedar 19 competidores y los voy a acomodar en 2 posiciones. Entonces esta sería la respuesta para el caso del problema con las permutaciones. Las combinaciones. ¿Qué cambia la combinación con respecto a la permutación? Me dice la combinación que se le llama así a las selecciones o subconjuntos que se pueden formar sin importar el orden que tengan. Y su fórmula es muy parecida. La de la calculadora es combinaciones de n elementos tomados de r a la vez. Y ya desarrollando la fórmula es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Lo único que le estamos aumentando acá es esta r factorial multiplicando. Las combinaciones no me va a importar el orden de las cosas. Es decir, cuando yo arme un comité, un grupo, un equipo, no me interesa el orden en el que me digan los participantes. Si yo armo un equipo con 3 personas que son Juan, Mari y Alberto, es lo mismo que yo los nombre así o que yo llame Alberto, Mari, Juan o Mari, Juan, Alberto. O sea, son siempre el mismo equipo sin importar a quién llame primero. Entonces, en la permutación sí me importa el orden y en la combinación no me importa el orden. Vamos a ver un ejemplo con combinación. Me dice, calcula de cuántas maneras diferentes se puede pedir una pizza de 3 ingredientes si hay 15 ingredientes para escoger. Porque acá no me importa el orden, porque si yo pidiera una pizza de jamón, salami, champiñones, es lo mismo que la pida así o que diga de champiñones, salami, jamón. O champiñones, jamón y salami, o jamón, salami, champiñones. En el mismo caso, van a ser los mismos ingredientes para la misma pizza. Entonces acá únicamente tengo que poner las combinaciones. En este caso serían 15, porque me dice que tengo 15 ingredientes para escoger. Y voy a agarrar 3. Entonces si yo aplicara esto en mi calculadora, me daría que son 455 casos. Siempre las combinaciones me van a dar casos más pequeños que las permutaciones.
Si yo sustituyera en la fórmula, me decía que era 15 factorial sobre 15 menos 3 factorial por r factorial, que en este caso es 3 factorial. Entonces cuando sustituya me va a dar igual 455 formas. Quiere decir que tengo 455 pizzas de 3 ingredientes diferentes para elegir. Entonces, recapitulando, el diagrama de árbol puede ser el más sencillo siempre y cuando sean pocos los casos que yo tenga. Si no, imagínense que tenga que sacar acá 455 ramitas para llegar a mi resultado. Me va a llevar un papel bond prácticamente. Entonces, diagrama de árbol sencillo cuando son pocos los casos. Solo es ir enumerándolos y ordenándolos. Las permutaciones me va a importar el orden de las cosas. Va a ser cuando yo arme filas, cuando siente alineados, cuando saque posiciones para premiación, cuando ordene en una fila. Ahí me está diciendo ordene. Y las combinaciones van a ser cuando no me interese el orden, cuando sean equipos, comités, grupos, ¿sí? Entonces solo es conocer y tener las fórmulas para poder desarrollarlo. Esos son las técnicas de conteo que nos van a estar sirviendo probabilidad para calcular los espacios muestras con los que vamos a trabajar, pero eso va a ser otro tema. Gracias.